Muy buenos días, amados hermanos. Gracias a Dios por esta nueva mañana. Hoy, 24 de octubre, nos volvemos a reunir para rendirle culto a nuestro Padre Celestial. Que esta mañana sea una mañana de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Y como siempre, estar atentos a lo que Él tiene que decirnos el día de hoy. Dice la palabra del Señor en el Salmo 95, versículos 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Vamos a orar para dedicarle en esta mañana el culto a nuestro Padre Celestial, nuestro Hacedor, nuestro Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, nuestro Hacedor y nuestro Dios, y nosotros el pueblo de tu prado y ovejas de tu mano, venimos delante de ti, agradecidos por esta nueva mañana que tú nos regalas y que nos permites apartar en casa, en familia, para poder rendirte culto. Queremos disponer todo nuestro ser para alabarte y adorarte y estar atentos a lo que tú tienes que decirnos en esta mañana a través de tu palabra. Queremos dedicar de principio a fin este culto a ti, nuestro Dios y nuestro Padre. Y oramos agradecidos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, muy buenos días. Un afectuoso saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos nuevamente a este culto de adoración, al cual hemos venido a expresarle a nuestro Señor nuestra adoración, nuestro agradecimiento por todo lo que es Él en nuestras vidas. Así que acerquémonos para adorarle hoy al Señor, por su amor, por su fidelidad y por su misericordia. Cantemos esta bonita canción. Señor, eres fiel.
Hermanos, sigamos alabándole a nuestro buen Dios, reconociendo su poderío, su omnipotencia, reconociendo que Él es fuerte e invencible y no hay nadie como Él. Cantémosle esta bonita canción, Eres todopoderoso. Amén, hermanos. Sigamos exaltando el bendito nombre de nuestro Señor Jesús, el Señor que dio su vida por todos nosotros. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Eres tú.
Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre es grato poder reunirnos cada domingo y compartir la palabra de Dios, hermanos. Es una bendición, en realidad. Y quiero pedirles, por favor, puedan abrir su Biblia en el capítulo 7 de Mateo, versículos del 1 al 6. Capítulo 7, versículos del 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor: el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El Señor bendiga su palabra en esta mañana, hermanos. Amén, hermanos. Antes de conocer a Cristo, tal vez podíamos decir: Señor, ¿quién soy yo para que me aceptes así, pecador? Sin embargo, en Él encontramos el perdón y aceptación, y somos libres de las ataduras del pecado. Cantemos esta bonita canción que dice: ¿quién dices que soy? ¿Quién soy yo para que el gran Rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo. Siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy, libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy.
escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo Amados hermanos, a cada uno de ustedes tengan muy buenos días. Que el Señor les bendiga muchísimo, que el Señor los guarde y que sea hablándonos a cada uno de nosotros en este día a través de su palabra. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Mateo capítulo 7, versículos del 1 hasta el 6. Versículos del 1 al 6. Dice: no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Queridos hermanos, este tema se llama jueces sin autoridad. Jueces sin autoridad. Frente al título, partimos haciéndonos una pregunta: ¿y hay jueces con autoridad? Miren, la semana pasada estuve en Guayaquil y justo por temas del ministerio nos reunimos con el pastor Luisbel, ¿no? El pastor Luisbel, él es el presidente de la Alianza Cristiana y Misionera de Cuba. Es un pastor joven en realidad, pero el Señor le ha puesto esa autoridad allí en la Alianza Cristiana de Cuba. Entre muchas cosas que conversamos allí, él me comentaba algo y decía que allí las niñas, por ejemplo, 14, 15, 16, 17, 18 años, ¿no? Yo digo niñas porque en realidad en el contexto judío se consideraba niño hasta los 18 años. Así que 13, 14, 17 son niñas. Y me comentaba que las jovencitas, bueno, o las niñas de esta edad, ¿no? Las adolescentes, en estas edades, de alguna manera eran empujadas por sus padres ¿para qué? Para ir a prostituirse. Bien, mientras yo escuchaba
¿no? La necesidad es mucha allí, en Cuba. Me comentaba, ellos tienen, Cuba tiene, digamos, de alguna manera como fachada a La Habana, que es la capital. La Habana recibe un gran número de turismo, ¿no? De turistas, pero por el tema de la pandemia, eso está en stand-by. Ahora, en el interior del país, ahí la cosa desangra, ¿no? Desangra porque me decía, por ejemplo, un sueldo mínimo allí son $60, pero un litro de aceite te cuesta $30. O sea, para que tengas una idea. Si bien el gobierno apoya allí con algo a las familias, ¿no? Con azúcar, arroz y algunos 2 productos más. Sin embargo, hay mucha pobreza. Ahora, hace unos minutos atrás les decía, los padres de alguna manera empujan a sus hijas a prostituirse. ¿Y para qué? Para que ellas puedan apoyar, ¿no? Con la canasta familiar, para que puedan apoyar con la comida para su familia. Mientras escuchaba esto, venía inevitablemente a mi mente la imagen de mi hija, ¿no? Mi hija tiene 10 años y es muy duro, queridos hermanos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros solamente escuchamos una parte de la noticia y decimos, en Cuba hay mucha prostitución? Y de pronto vemos a mujeres cubanas y en nuestra mente estamos juzgándolas, ¿no? A la ligera y diciendo, seguro ya sé a qué se dedica, ¿no? Ya sé cómo es seguramente, ¿no? O viene hacia mí, bueno, de lejos nomás, ¿no? Ya probablemente esta mujer se dedica a tal cosa. Y podemos juzgar, ¿no? De manera ligera. O quizá en la iglesia misma donde nosotros nos encontramos, podemos escuchar cosas acerca de un hermano, de una hermana, acerca de nuestros líderes, de nuestros pastores, acerca, en fin, de cualquier otra persona. Y podemos de manera ligera también juzgar. ¿De acuerdo? Juzgar. Miren, hace un tiempo atrás, un hermano decía, ¿no? Una persona de iglesia decía, refiriéndose a Billy Graham. No, ese pastor, ¿no? Billy Graham es un ecuménico. Y un pastor que estaba allí lo llama y le dice, no podemos ser ligeros al hablar, al juzgar o al emitir un juicio, ¿no? Hacia otras personas. ¿Por qué? Porque no tenemos pruebas para hacerlo. ¿De acuerdo? Hermanos, este tema, les decía, se llama jueces sin autoridad. Ahora, nos preguntamos nosotros, ¿podemos juzgar a otra persona? El texto de entrada nos dice, no juzguéis, así de manera radical. No lo hagas. Pero, ¿quién juzga en realidad? Los que reciben la tarea de juzgar son los jueces. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pongámonos en una escena. Está allí el juez, está de un lado el abogado defensor, está del otro lado el fiscal, ¿no? Que es un abogado también, acusador, ¿de acuerdo? Abogado acusador, probablemente pueden haber testigos, está por allí el acusado. Entonces, el juez va manejando la reunión, va permitiendo que dé su testimonio el testigo, que dé su testimonio el imputado, el acusado, que defienda el abogado defensor, que dé, en fin, la acusación, el fiscal, pero finalmente es el juez quien dice, señores,
o señor, usted tiene 4 años de cárcel, o usted queda libre, o usted va 20 años a la cárcel. No lo sé. Es el juez. Es el juez quien emite ese juicio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque él tiene la facultad para hacerlo. Ahora, cada uno de nosotros, queridos hermanos, cada vez que emitimos un juicio, cada vez que nos ponemos en esa situación, en esa ubicación que no nos corresponde, entonces estamos haciendo la labor de jueces. Ojo, estoy haciendo la labor de juez, pero un juez que probablemente no tiene autoridad para hacerlo, ¿no? Que no ha recibido, que no ha sido delegado para esa función. Dice, no juzguen a nadie, pero para poder comprenderlo, lo tenemos que estudiar, ¿sí? Teniendo muy en cuenta, queridos hermanos, los principios de la hermenéutica. ¿Por qué digo, en este caso específico, los principios de la hermenéutica? Porque este pasaje es muy común. De este pasaje, ¿no? de Mateo, capítulo 7, versículo 1, ahora se cogen muchísimo, se agarran de allí tantas personas. Dice, oye, no me juzgues, me estás juzgando. Mira lo que dice la Biblia, Mateo 7:1, ¿no? Y probablemente te han sacado a ti ese versículo. Y quizá gente que ni siquiera conoce del Señor, pero te ha sacado ese versículo. ¿Por qué? Porque les conviene. ¿Sí? Les conviene. El principio hermenéutico dice, el texto debe ser estudiado dentro de su contexto. ¿Ok? Dentro del contexto. Entender el texto también para nosotros como hijos de Dios debe ser entendido, comprendido a la luz no solo de ese contexto corto, ¿no? Capítulos antes, capítulos después, sino a la luz de toda la línea bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por supuesto, esa es la mejor manera, queridos hermanos, de no extraviarnos de la verdad. ¿A dónde nos va a llevar entonces? Juan, capítulo 7, verso 24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ok. El contexto del capítulo 7 de Juan nos está diciendo, no juzguéis según las apariencias. Pero cuando nosotros regresamos al Sermón del Monte, ¿de acuerdo? Y en todo el Sermón del Monte, el Señor tiene un contexto determinado. En ese contexto hay algo que sobresale. ¿De acuerdo? Hay algo que sobresale. El Señor está confrontando a unas personas. El Señor está enseñando a sus discípulos y también está confrontando y está tratando de hacer reaccionar a las otras personas. La pregunta es, ¿a quién está confrontando? ¿A quién está tratando de hacer reaccionar? A los fariseos, queridos hermanos. Ustedes cuando leen el Sermón del Monte se van a empezar a dar cuenta, ¿no? Se van a dar cuenta que en ese contexto quienes juzgaban de una manera aparente, de una manera hipócrita, de una manera injusta, haciendo las veces de jueces injustos, eran nada menos que los fariseos. Pero, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran personas que conocían la ley del Señor. Los fariseos eran líderes religiosos de la época. Hermanos, ese contexto lo traemos hacia nuestro tiempo y vamos a encontrar que los tiempos son cíclicos, ¿verdad? La historia de la humanidad es cíclica, va dando vueltas simplemente.
Y curiosamente, encontramos hoy, en nuestros días, características parecidas a las del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Por un lado, están los discípulos, aquellas personas débiles, necesitadas, limitadas, pero que con todas esas cosas siguen al Señor de una manera genuina. De otro lado, están personas que se creen lo máximo, que miran a los demás como cualquier otra cosa por encima del hombro, que discriminan en su corazón. ¿De acuerdo? Que se creen más espirituales que los demás, pero no lo son. Esas personas aún están en estos días, queridos hermanos. ¿Y saben qué? No están lejos. No están lejos porque conocen las cosas del Señor, conocen la Biblia, saben orar, escuchan los sermones, ¿de acuerdo? Leen la Biblia, pero algo pasa en ellos. En su corazón hay hipocresía, hay religiosidad. Eso hay en el corazón de ellos. En ese contexto es que el Señor dice, no juzguen a nadie de acuerdo, ¿sí?, según las apariencias. No juzguéis según las apariencias. Las apariencias definitivamente engañan. ¿De acuerdo? Engañan. 1 Corintios capítulo 2, verso 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, el espiritual. Fíjense, en el contexto del Sermón del Monte estaban los discípulos. Ellos eran los espirituales. ¿De acuerdo? Ellos eran juzgados por los fariseos. Los fariseos iban a Jesús y le decían, oye, tus discípulos están arrancando espigas, o sea, trabajando un día sábado. No puede ser. Tus discípulos no ayunan. Oye, no puede ser. Jesús, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tus discípulos? No ayunan, ¿no? Nosotros hemos visto cómo los discípulos de Juan ayunaban, pero tus discípulos no ayunan. Sin darse cuenta, queridos hermanos, que ellos estaban observando una pequeña paja en el ojo de los discípulos, pero ellos traían una viga en su ojo que no les permitía ver que ellos, que los discípulos, estaban con el mismo Señor Jesucristo, que lo tenían allí. ¿Qué necesidad había para ayunar? ¿Qué necesidad? Ninguna. ¿Por qué? Porque el novio estaba con ellos, el Señor estaba con ellos, Dios hecho hombre caminaba con ellos. Por eso no tenían la necesidad de ayunar. Ahora, el versículo 1 dice, no juzguen a nadie para que nadie les juzgue a ustedes. Tal como juzguen, se les juzgará. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Pero claro, el contexto nos dice que los fariseos juzgaban de manera superficial, con respecto simplemente, con una perspectiva o dejándose llevar simplemente por las apariencias. Eran injustos, se ponían en el lugar de un juez, pero de manera injusta. En ese contexto el Señor dice, no juzguen. ¿De acuerdo? No juzguen a nadie. No hagan las veces de un fariseo. ¿De acuerdo? No se metan en la vida de los demás. ¿No? No hay necesidad. No hay necesidad. Lo que no es juzgar. Vamos a ver. Debemos considerar que en nuestros días vivimos en una sociedad que se ha alejado de los principios absolutos. Bien, queridos hermanos, por un lado, el Señor nos está diciendo entonces, no juzguen a nadie. Pero
esa palabra, esas dos palabras, no juzguen, ahora para nuestra sociedad, para la gente que vive en nuestro contexto, para la gente que está a la defensiva en las redes sociales, qué rico es escuchar estas dos palabras, no juzguen. ¿Y por qué? Porque hoy en día usted va a las redes sociales, va y conversa con su vecino, con unos amigos, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué? Dice, no me juzgues, me estás juzgando. Oye, pero yo simplemente estoy señalando el pecado. No, me estás juzgando. No estás respetando mi manera de ser. Fíjense, la gente de hoy, ¿verdad? Tiene una forma de pensar de acuerdo a la etapa que vivimos. Y vivimos en una etapa no solamente posmoderna, sino en una etapa posverdad. ¿De acuerdo? Posverdad. Cada quien tiene su verdad. Ojo, oye, tú puedes discutir con una persona y esa persona te va a decir, a ver, ¿tú eres varón o eres mujer? Yo soy varón. ¿Y tú? Y te va a decir, yo soy sexo no binario. ¿No binario? Pero eso no existe. Esa es tu verdad. Ojo, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees, así te van a decir. Esa es tu forma de pensar. Yo la respeto, pero también respeta mi forma de pensar. La pregunta es, ¿cómo vamos a manejar nuestra vida? ¿Cómo nos vamos a conducir? ¿Quién tiene la razón? ¿Él tiene la razón? ¿Yo tengo la razón? ¿O quién? Ni él ni yo. El Señor Jesucristo tiene la razón. ¿De acuerdo? Cuando voy a la Biblia dice que el Señor creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra los creó. Él tiene la razón. Él siempre ha tenido y siempre tendrá la razón. ¿De acuerdo? Ahora, dos jovencitas que son lesbianas, ¿de acuerdo? Están en actos impúdicos, inmorales, pecaminosos. Entonces tú señalas su pecado y te dicen, no, me estás juzgando. Me estás juzgando. No me estás respetando. Y es más, te pueden grabar, ¿no? Te pueden grabar y subir ese pequeño video a una red social y te hacen trizas. Y ellas salen ganando. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la posverdad. ¿Sí? Es el tiempo de la posverdad. Y ese tipo de personas, ¿qué van a decir? Me estás juzgando. No me juzgues. No me juzgues. Ahora, en la iglesia, ¿no? En la iglesia, un hermano, un joven de 27 años, con una jovencita de 26 años, han sido descubiertos que están, no sé, en relaciones indebidas, ¿no? Y hay de por medio una fornicación. La Biblia le llama a ese pecado, a eso pecado, ¿de acuerdo? Ese acto para Dios es un pecado sexual que Pablo muestra que es un pecado muy fuerte. Ahora, pero probablemente ellos se cogen y dicen, oye, no me juzgues, tú también podrías caer. No solamente yo soy débil, tú también podrías caer. Y otra persona viene y dice, sí, pues, no podemos decir nada. ¿Cómo que no puedes decir nada? Si tú eres su líder, o tú eres su discipulador, o tú eres su pastor, o tú eres su papá, ¿cómo no vas a decir nada? No, pero lo voy a juzgar. No, queridos hermanos. Nosotros estamos para señalar el pecado, ¿de acuerdo? En ese sentido no es juzgar. Este pasaje bíblico es muy usado para
presentar una defensa y tratar de cubrir el pecado. Jesús expresó este mensaje que debe ser entendido en el contexto de todo el Sermón del Monte, donde hay un constante parangón de aquellos que hacen la voluntad de Dios y los fariseos que están del otro lado, a la defensiva. Mateo capítulo 5, verso 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero, ¿cómo era la justicia entonces de los fariseos? Los fariseos, queridos hermanos, imponían cargas a los demás que ellos mismos no las podían llevar. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando un fariseo va a orar? ¿No? Y otra persona también va a su costado. Y la otra persona va y le dice: Señor, yo no soy digno, no, yo soy un cochino, un pecador, no merezco nada de ti, y ni siquiera podía levantar la cabeza hacia el cielo. El fariseo viene, se pone a su costado, sacando el pecho, ¿no? Empieza a orar al Señor y dice: Señor, gracias, porque no soy como este mugriento que está aquí a mi costado, ¿no? Gracias a Dios que no soy así. Gracias a Dios. Ahora, el Señor dice que si no tenemos, ¿no? Que si vuestra justicia no es mayor que ese tipo de justicia religiosa, hipócrita, entonces dice, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué no es juzgar? ¿No? ¿En qué momento nosotros no estamos juzgando? ¿No? Porque aquí uno podría decir: yo no quiero juzgar a mi hermano, no quiero juzgar a los demás, y es correcto, está bien. Pero, ¿en qué circunstancias no estamos juzgando? Cuando llamamos al pecado, así como llamar pecado a lo que Dios llama pecado. ¿De acuerdo? Entonces, robar es pecado. La Biblia dice exactamente qué cosa es pecado. Por ejemplo, dice: si tú dices falso testimonio, o sea, si tú mientes, eso es pecado. Y la Biblia lo señala. Una fornicación, un adulterio, eso es pecado. Y la Biblia claramente lo señala. ¿De acuerdo? Lo señala, queridos hermanos. Como hijos de Dios estamos llamados a denunciar el pecado. Miren, en nuestro tiempo, con mayor razón, estamos llamados a denunciar el pecado. Estamos llamados a denunciar falsas doctrinas. Pero justamente son esas falsas doctrinas, esos falsos maestros, esos falsos apóstoles, los que te van a decir: oye, me estás juzgando. ¿De acuerdo? Me estás juzgando. No me juzgues. Estás juzgando. Y te van a señalar. Y si tú no tienes claro el principio hermenéutico, vas a decir: uy, sí, mejor no voy a juzgar. Porque el Señor ha dicho que no debo juzgar. Juan capítulo 2, versículos 14 al 17 dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Queridos hermanos, les decía unos segundos antes que nuestro tiempo es
para ponernos de pie y levantar nuestra voz y decir, eso es una falsa doctrina. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que decirlo? ¿Saben por qué? Porque detrás de nosotros hay hermanos débiles en la fe. ¿De acuerdo? ¿Quién les va a enseñar la palabra del Señor? ¿Quién los va a guiar en los caminos correctos del Señor? Fíjense, tenemos esa tarea del Señor. El Señor mismo, Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él va al templo y encuentra al templo lleno de cualquier otra cosa menos del propósito para el cual ese templo se había construido. No estaban buscando al Señor. La palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso es lo que sobraba en ese templo. Así que el Señor se enardece en ira, ¿no? Se llena de enojo contra el pecado y hace lo que hace allí en el templo, de acuerdo a Juan capítulo 2, versículos del 14 al 17. ¿De acuerdo? Así que si ahora alguien viene y te dice, bueno, este es el verdadero evangelio, y te presentan un evangelio de la prosperidad, por ejemplo, el evangelio donde se enfatiza solo cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otra cosa, menos a Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que denunciar, ¿no? Lo tienes que hacer. La pregunta, ¿eso es juzgar? Fíjense, en nuestro día a día, queridos hermanos, uno está juzgando. Está diciendo de alguna manera esto es bueno y esto es malo. Está juzgando para tomar decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, usted quiere ir en una mototaxi o quiere ir en un taxi. El señor de acá le cobra 7 soles, el de acá le cobra 12 soles. Usted juzgará y tomará una decisión. En nuestra vida siempre estamos haciendo ese proceso de discernir, de decidir, de juzgar entre lo uno y lo otro. Sin embargo, la esencia, el punto de este pasaje bíblico es que no debemos juzgar como los fariseos, que no debemos juzgar guiados por las apariencias, sino guiados por la verdad. Miren lo que dice. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta advertencia de Jesús es muy actual. ¿Cómo callar ante tanta doctrina errada? Ante tanto negociado con la palabra de Dios. ¿Cómo callar ante eso, queridos hermanos? No estás juzgando al hacer eso. Sigue adelante más bien. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Estaré juzgando entonces al poner un pare allí? No. ¿Saben qué? A finales en el 2019, justo aquí en Tumbes, conversé con una persona que me dijo que es cristiano y que está aquí en Tumbes y que él suele ir a las iglesias a predicar. Bueno, yo quería evangelizarlo en realidad, pero cuando ya se presentó como cristiano, ya pues caballeros, ya no se pudo. Pero él sabía que yo estaba a cargo de la obra aquí en Tumbes, entonces se autoinvitó y me dijo, oye, ¿puedo ir ahí a predicar? Y yo le dije, la verdad, no. ¿Pero por qué no? Porque no te conozco. No te conozco. Aquí la Alianza Cristiana, queridos hermanos, si hay algo que se cuida es la doctrina. ¿Cómo podría permitir que un extraño, que una persona a quien no conozco, que no sé de qué denominación es,
no sé su doctrina, etcétera, ¿cómo iría a predicar allí a los hermanos? ¿Cómo? ¿No? ¿Saben qué? Se molestó y se fue. Yo dije, gloria a Dios. Menos mal se fue. No, menos mal se fue. No podemos juzgar las intenciones del corazón. Ojo, hay algunos casos que son delicados, ¿de acuerdo? Nunca nos apresuremos a dar un juicio, a juzgar. No, no. El Señor es el que juzga. Él es el justo juez. ¿Cuál es el proceso para juzgar de manera íntegra? El Señor lo muestra y en el versículo 5 dice, saca la viga de tu ojo. ¿Qué significa, queridos hermanos? Significa que, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el hermano A ha caído en una fornicación y el hermano B está por allí, está, no sé, mirando, está poniendo el ojo a una hermana? Y viene este hermano A que ha caído en una fornicación y le dice, ah, ya te vi. Estás poniendo el ojo a la hermanita tal, ¿verdad? Tú eres un malintencionado. ¿Qué malas intenciones tienes para con la hermana? Oye, pero este tipo ha caído en una fornicación y está juzgando a otro que simplemente está mirando a una hermana. ¿De acuerdo? Fíjense, ¿qué tendría que hacer este señor? Tendría que arreglar su asunto de fornicación para luego recién acercarse y con amor, ojo, conversar con su hermano. Probablemente tiene un consejo para darle, una instrucción, una exhortación con amor. Ahí recién es posible. Mientras siga esa viga, no se puede. Por supuesto que cuando dice una viga en su ojo, es un tropo, ¿no? Lo que en literatura se conoce como tropo, como figuras literarias. Es una figura literaria, es una hipérbole, ¿no? La hipérbole consiste en una exageración. Y alguien escribe y dice, lloró tanto que sus lágrimas formaban ríos y ríos por la ciudad de Chiclayo. Uno cuando llora no forma ríos, ¿verdad? Pero es una exageración. Así también en el Evangelio encontramos esa exageración, porque una viga no entra en nuestro ojo. ¿De acuerdo? Pero quiere expresar el Señor que hay un problema grande en su corazón, el cual tiene que arreglar. ¿Qué tenemos que hacer como primer paso para poder juzgar íntegramente? Arreglar ese problema de pecado que hay en nuestro corazón para luego dar el siguiente paso. El siguiente paso dice, ver con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Claro, la viga no nos dejaba ver. Ahora que hemos sacado esa viga, ya podemos ver con claridad. Y la claridad solamente la trae la palabra de Dios. Yo soy la luz del mundo, dice. ¿De acuerdo? La luz del mundo es Jesús. Si Jesús está en mi vida, yo he arreglado mi vida ante el Señor, entonces ahora ya puedo ver y puedo juzgar de manera íntegra. Fíjense, cuando hablamos de juzgar superficialmente, cuando hablamos de juzgar como lo hacían los fariseos, nunca debemos olvidar el caso del Señor Jesucristo. Mejor dicho, el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Cómo así? Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Encontramos allí el caso de los fariseos, para variar, que cuando estos señores le traen a Jesús a una mujer que había caído en adulterio. ¿De acuerdo? La mujer es traída por ellos y le dicen, Señor, aquí te traemos un caso. Vamos a leer, miren,
Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Permítame buscarlo, por favor. Ahí está, dice, cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, y para variar, ¿quiénes? Sí, los fariseos. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley de Moisés nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Miren cómo entra suavecita esa pregunta. Tú pues, ¿qué dices? Pero de fondo hay maldad. De fondo hay una trampa, una cizaña en el corazón. De fondo le están poniendo un anzuelo al Señor. Miren lo que continúa. 6. Mas estos decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Queridos hermanos, nunca podemos poner en un segundo plano el ejemplo de nuestro Señor. Cada vez que querramos hacer algo, recordemos su ejemplo. ¿Qué haría él en esta situación específica? ¿Cómo hablaría? ¿Qué decisión tomaría? ¿Juzgaría él? ¿O cómo lo haría? En este caso especial, los fariseos ya habían juzgado a la mujer. Para los fariseos, esa mujer debería de morir. Para los fariseos, esa mujer no tenía ningún valor. Para los fariseos, esa mujer solo merecía la muerte. Para Jesús era algo totalmente distinto. Para Jesús, esa mujer tenía valor, aun cuando había caído, cuando había pecado, pero el Señor lo quería restaurar. El Señor lo quería levantar. Así también, queridos hermanos, ¿cuántos de los nuestros habrán caído? ¿Cuántos de los nuestros estarán en esa situación? Y nosotros probablemente hemos hecho el papel de los fariseos y hemos estado juzgando, hemos estado señalando a nuestro hermano, a nuestra hermana. Queridos hermanos, cada vez que un hermano tropieza o cae, es una vergüenza para él. Es de gran valor, ¿sí? Y es de mucha fortaleza para él el hecho simplemente de reconocer su falta. Si él reconoce su falta ante Dios y ante su autoridad, oiga, ya no merece ser señalado, no merece ser tildado. Nosotros, en vez de señalar o tildar, estamos más bien para levantar a esa persona, para animar a esa persona, para fortalecerlo con amor, para darle un abrazo, una palmada en el hombro y decirle, adelante, aquí tienes una familia, Dios te ama, eres importante. Juzgar de manera superficial, juzgar como los fariseos, no.
¿De acuerdo? No. Juzgar de manera íntegra cuando la palabra del Señor así lo requiere, sí. Que Dios les bendiga muchísimo, queridos hermanos. Saludos a su pastor, al pastor Vega, Abel Vega, para su esposa, sus hijos y para cada uno de ustedes, amados hermanos de la Alianza Cristiana de Chiclayo. Un gran abrazo de mi parte y también de parte de mi esposa y de nuestros hijos. Que Dios los guarde. Hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor por este tiempo donde después de haber reflexionado sobre la palabra, haber recibido el mensaje del Señor, vamos también, hermanos, a dedicar al Señor de lo que hemos recibido, de sus bendiciones, su provisión, separarle a Él lo que le corresponde y darle con alegría, darle con gratitud. Así que acompáñeme con unas palabras de oración. Amado Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Tras haber recibido tu palabra, asumimos responsabilidad, Señor, en aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, porque tú bendices la obediencia. Señor, de lo recibido de tu mano también queremos separar para ti, Señor, para ti, amado Señor. Dios, tú provees, tú das, y de lo recibido de tu mano te damos. Bendice, Señor, al dador alegre. Bendice al hombre, a tu hijo, hija fiel, Señor. Haznos fieles, así como tú lo eres con nosotros, Señor. Gracias, amado, por este tiempo. Y provee, Señor, de trabajo también, de fuente de ingreso para aquel hermano, hermana que por este tiempo no tiene un trabajo, Señor. Provéele, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermano, ahí aparece en pantalla también el número de cuenta corriente de la Iglesia Alianza Cristiana aquí en Chiclayo y el código de cuenta interbancaria CSI. Usted puede compartir la transferencia, el número de WhatsApp de la hermana Jessica Díaz para poder llevar un orden, un control. ¿De acuerdo? Y de igual manera también, si usted tiene la disponibilidad de poder venir hasta el templo, venga. Siempre habrá alguien para que le pueda abrir la puerta, pueda atender y usted pueda dejar su diezmo, su ofrenda. Muy bien. Por el lado de los anuncios, mis hermanos, hoy domingo, en horas de la tarde, empezamos nuevamente con el tercer ciclo de la EBC, Bautismo y Verdades Básicas. Y también nuestros hermanos van a llevar Ete y Pablo, la vida de Pablo. Así que anime el corazón, hermano, para estar puntuales, ser perseverantes. No solamente es iniciar el curso, sino ser perseverantes hasta concluirlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y también recordar de que ya el jueves pasado se iniciaron las clases de la EBC también los jueves, así que animar a que los hermanos puedan inscribirse porque todavía hay la posibilidad, la oportunidad de poder hacerlo, así que anímese, hermano, hermana, para poder juntos aprender de la palabra del Señor, ¿de acuerdo? Muy bien. Por otro lado, mis hermanos, los martes siempre tenemos el culto principal, el culto de oración, así que 7:30 de la noche, usted y yo tenemos que separar tiempo para poder reunirnos con los grupos de pastoreo y compartir las cargas los unos con los otros, ¿de acuerdo? Muy bien. No olvidar también, mis hermanos, los sábados, la reunión de los niños a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 5:30 de la tarde, vía Zoom. Ellos están llevando el tema Los Siervos de Dios. Así que anime a su niño para que siempre participe de estas reuniones. Y a las 6 de la tarde, vale decir, los adolescentes, todos los sábados nos reunimos con ellos, pero este viernes, hermanos, 29 de octubre y sábado 30 de octubre, a partir de las 8 de la noche, vamos a celebrar o vamos a conectarnos vía Zoom para celebrar la Noche de Luz, brillando sobre la muerte. Así que anime a su hijo adolescente, ustedes chicos adolescentes, inviten también a otros amigos, compañeros, primos de la edad, para que puedan participar de esta Noche de Luz. Y es un evento evangelístico donde se va a compartir el Evangelio del Señor Jesús y muchas personas, muchos adolescentes puedan venir a los pies de Cristo. Así que Noche de Luz, no se vaya a olvidar. Y muy bien, sábados 8:30 de la noche, también los amigos Joas están reuniéndose, ellos llevando el estudio de Romanos. Así que nuestros amigos Joas, ellos están reuniendo también vía Zoom, 8:30 los sábados. Y por otro lado también los chicos de JC, uno más, se reúnen los domingos a partir de las 8 de la noche vía Zoom. ¿De acuerdo? Muy bien. No olvide que el próximo domingo, como primer domingo del mes, siempre hay una
un tiempo especial para nuestros hermanos que pasan por las aguas del bautismo. Así que participemos de esta bonita bendición, siguiendo también además la serie del Sermón del Monte. Estemos prestos a seguir escuchando la voz del Señor y poder aplicar su palabra en nuestras vidas, ¿de acuerdo? No olvidar también, mis hermanos, que los tercer domingos de cada mes hay un tiempo especial para la dedicación de los niños. Ya hemos sido testigos de algunos bebés de esta congregación, así que hermano, usted que tiene su bebé, su hijito, su hijo que no ha sido dedicado, lo quiere dedicar, pues es el tiempo de hacerlo, ¿de acuerdo? Todos los tercer domingos de cada mes en el culto en vivo. Muy bien, mis hermanos, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Gracias a Dios por esta mañana. Ahí en casa, en familia, le hemos alabado y adorado a nuestro Padre Celestial. Y también hemos recibido su palabra para nuestras vidas. Vamos a orar. Vamos a agradecerle a Dios por lo que Él nos ha enseñado el día de hoy. Y que nos siga guardando día a día en el transcurso de esta nueva semana. Oremos. Gracias, Señor. Toda la gloria, el honor, el poder y la alabanza sean dados por siempre a tu nombre. Gracias por esta mañana que nos has permitido apartar juntos como tu pueblo para poder alabarte y adorarte. Gracias, Señor, por tu palabra recibida. Y te pedimos también que sigas guardando nuestra vida como hasta ahora, día a día, en el transcurso de esta nueva semana. Guarda a cada uno de nuestros hermanos, cada familia, sea bajo tu cuidado y tu protección. Gracias, Señor, porque sabemos que a donde quiera que vayamos, tú siempre estarás con nosotros. Entregamos este tiempo a ti y la gloria siempre sea dada a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Somos perdonados, cantamos tu redención, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá.